A ver, pensemos en el siglo XVIII. Muchas veces lo vemos como un montón de historias separadas, ¿no? Pero la verdad es que es una sola gran historia global. Piénsenlo como una increíble reacción en cadena que conectó continentes y de verdad cambió el mundo para siempre. Vamos a ver cómo se fue armando todo este rompecabezas. Y todo arranca con tres palabras que hasta el día de hoy nos suenan un montón. Estas ideas, que nacieron en plena Revolución Francesa, no se iban a quedar quietas en Europa. ¿Qué va? Cruzaron el océano y se convirtieron en esa chispa que encendió las ganas de cambio en todo un hemisferio, poniéndole un freno a los viejos imperios. Entonces la gran pregunta es esta. ¿Cómo es posible que lo que pasaba a miles de kilómetros, allá en Europa, terminara provocando una ola de cambios tan grande que le dio forma a las naciones de América que conocemos hoy? Bueno, esa es exactamente la reacción en cadena que vamos a explorar. Ok, para entender la cadena, tenemos que empezar por la chispa que lo inició todo. Y ojo, no fue una, sino dos revoluciones que estaban pasando casi al mismo tiempo en Europa. Y ellas fueron las que prepararon el escenario para todo lo que vino después. Miren, eran como dos caras de la misma moneda. Por un lado, la revolución industrial, que fue un cambio económico total. O sea, de repente había fábricas, máquinas, y la forma de producir y vender las cosas cambió para siempre. Y por el otro, la revolución francesa, que fue una revolución de las ideas. De repente se empezó a cuestionar el poder, a decir que la autoridad no venía de un rey, sino de la gente. Y aquí está el punto clave. El impacto en las Américas fue doble. Por un lado, la nueva industria europea necesitaba, pero desesperadamente, materias primas. Esto aumentó la presión económica sobre las colonias. Y al mismo tiempo, las ideas de libertad y derechos de Francia empezaron a llegar a oídos de las élites criollas. Imaginen el cóctel: más explotación económica por un lado y por el otro, más ideas de libertad. Una combinación explosiva. Y esa combinación explosiva, pues no tardó en comprar su primer gran laboratorio. La Revolución Americana se convirtió en la prueba, en la demostración práctica de que esas ideas, consideradas tan peligrosas, de hecho podían funcionar en el mundo real. Y el proceso no fue para nada un caos, ¿eh? Fue bastante metódico. Primero las tensiones por los impuestos que subían y subían. Después, una declaración formal, diciendo hasta aquí llegamos. Luego una guerra para defender esa decisión y finalmente la creación de un gobierno nuevecito con una constitución y todo. Y créanme, el resto del continente estaba mirando cada paso con muchísima atención. Y esto es lo más importante de todo. El éxito de las 13 colonias mandó un mensaje clarísimo al resto de América. Demostró que independizarse no era solo una idea bonita en un libro, era una posibilidad real. Era la prueba de que sí se podía romper con un imperio europeo y crear una república que funcionara. Pero claro, mientras todo esto pasaba, el imperio español no se iba a quedar de brazos cruzados. Ellos veían venir los cambios y decidieron que tenían que hacer algo. El problema es que su reacción, en vez de calmar las aguas, terminó echándole más leña al fuego. La corona española implementó las famosas reformas borbónicas, una serie de medidas que, en el fondo, buscaban una sola cosa: tener más control. Querían más plata a través de más impuestos, más poder para la gente que mandaban desde España, un control total del comercio y, algo crucial, quitarle poder a las élites locales, o sea, a los criollos. Para ellos, en Madrid, en un mundo que cambiaba tan rápido, seguro parecía una estrategia bastante lógica para mantener fuerte el imperio. Pero cada uno de esos pasos que dieron para apretar el control tuvo el efecto contrario. Más impuestos generaron un descontento económico tremendo. Quitarle poder a los criollos sembraron un resentimiento profundísimo. Restricciones al comercio perjudicaron los negocios locales. Al final, lo único que lograron fue fortalecer la idea de una identidad propia, una identidad americana y unas ganas enormes de autogobernarse. Fue sin duda un error de cálculo monumental. Y así, con todo esto, llegamos al punto de ebullición. Teníamos las ideas revolucionarias dando vueltas por todos lados, el ejemplo exitoso de Estados Unidos y un descontento local que no paraba de crecer. El escenario estaba más que listo para que todo el continente ardiera. Lo que se armó fue, literalmente, la tormenta perfecta. No fue una sola cosa, sino un montón de presiones al mismo tiempo. Las ideas de la Ilustración, el malestar por la economía, la desigualdad social que sentían los criollos, los ejemplos de afuera, y para rematar, como el golpe de gracia, la invasión de Napoleón a España, que dejó al imperio sin cabeza. Era justo la oportunidad que muchos estaban esperando.
Y es súper importante entender esto. No estamos hablando de un solo evento, sino de una verdadera cascada de movimientos de independencia que iban desde México hasta Argentina, cada uno con lo suyo claro, pero todos conectados por estas mismas fuerzas globales y locales que hemos estado viendo. Bueno, y después de todo este recorrido, la pregunta es, ¿por qué nos importa esto hoy? Pues porque esa reacción en cadena del siglo XVIII construyó, pieza por pieza, el mundo en el que vivimos ahora. Vamos a ver esas conexiones. La conexión es súper directa y muy potente. La sede de materias primas de la Revolución Industrial fue la que sentó las bases de nuestra economía global. Los ideales de libertad de la Revolución Francesa son hoy el pilar de nuestras democracias, y el experimento de la Revolución Americana nos dejó el modelo de gobierno constitucional. Cada eslabón de esa cadena del siglo XVIII dejó una herencia que define nuestro presente. Al final, la gran lección de todo esto es que la historia no pasa en pequeñas burbujas aisladas, es más bien como una telaraña, una red súper compleja de causas y efectos que va cruzando fronteras. Entender esas conexiones del pasado es la clave para entendernos a nosotros mismos hoy. Y cerramos con esta reflexión. Esa red de conexiones del siglo XVIII definió el mundo que nos tocó. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuáles son las conexiones globales de hoy, las nuevas ideas, las nuevas tecnologías que están dándole forma al mundo del mañana?